Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a responder una de las preguntas que más me hacéis. Vamos a ver qué vivienda me puedo permitir según mi sueldo. Simularemos cuánto puedo pagar de hipoteca según mi sueldo y veremos dónde me puedo permitir esta vivienda según este precio máximo. Y al final del vídeo voy a explicaros cuál es la mayor dificultad que tiene la gente joven para acceder a la vivienda y cómo superarla. Si te interesa el tema y estás pensando en comprar una propiedad, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte todo el contenido sobre finanzas y sobre inmobiliaria. Voy a presentaros el simulador de hipotecas de Idealista, que es una herramienta gratuita que os dejaré en la descripción para que podáis entrar. Con este simulador, que ya os lo he enseñado en algún otro vídeo, lo que podemos ver es, en función del precio del inmueble, cuánto aporto, cuántos años voy a tardar en devolver este préstamo, el tipo de interés. Todos estos conceptos los podemos regular para encontrar realmente los datos que a nosotros nos encajan. Desde aquí voy a enseñaros. En primer lugar, podemos elegir el precio del inmueble. Para este ejemplo, empezaremos con un precio de compra de 200.000, de los cuales yo voy a aportar un 20%, que serían estos 40.000 euros. A partir de aquí, el plazo en años es el total de años que yo voy a estar devolviendo esta hipoteca. Si, por ejemplo, son 30 años, tendremos que multiplicar estos 30 años por 12 meses, que será el tiempo que yo esté pagando esta cuota de la hipoteca. Y el tipo de interés, como nos pone aquí, tenemos dos opciones. Una es pagar a tipo fijo o pagar a tipo variable. A tipo fijo significa que nosotros siempre vamos a pagar la misma cuota desde el primer momento hasta el final. Los intereses se calculan, si nos está diciendo un 3%, significa que cada año vamos a tener que devolver el 3% del total que nos han dejado y que nos queda pendiente por pagar. Si yo he pedido, en este caso, 160.000 euros, a mí yo voy a tener que pagar cada año el 3% de estos 160.000 euros. El primer año se calculará sobre los 160.000 y el segundo se calculará sobre los 160.000 menos todo lo que yo haya amortizado, es decir, haya pagado ya ese primer año. Y así sucesivamente hasta que termine el préstamo. Cuando es tipo de interés variable, sí que vamos a ir calculando, como en el tipo de interés fijo, cada año sobre lo que me queda, pero en el variable lo que hacemos es que el tipo de interés cambia en función de cuánto están en ese momento. Si ahora mismo de repente los tipos de interés bajan, como da la sensación que vamos a tener a partir de ahora, el tipo variable seguramente me convenga para estos meses y estos años en los cuales el tipo de interés baja. Si en otro caso empieza a subir, yo sé que voy a tener que pagar más intereses. Pero de esta manera lo podemos calcular. También nos deja editar la localización del inmueble. ¿Por qué? Porque no vamos a pagar los mismos impuestos en todas las comunidades de España. Por ejemplo, en Cataluña, que es donde vivo yo, se paga el 10%. Si nos vamos a otra comunidad, como por ejemplo Madrid, la voy a buscar por aquí. Fijaos que si me voy a impuestos y gastos, que aquí es donde nos está dando la información, los impuestos son 12.000. Fijaos que estamos pagando 200.000 por el piso y 12.000 de impuestos. En este caso pagaríamos... En este caso, en Madrid estamos viendo que el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales, es del 6% en lugar del 10% que tenemos en Cataluña. Visto esto, ahora mismo sabemos que si yo compro un inmueble por 200.000, aporto 40.000 euros, que sería el 20% de estos gastos, y lo devuelvo a 30 años con un 3% fijo de interés en Madrid, yo tendré que pagar de cuota mensual 732 euros. En total voy a tener que pedir 173.000 euros de hipoteca y me estarán dando un 87% de financiación del precio total. ¿Por qué? Si yo he aportado el 20% de lo que vale el piso, porque también tengo que contar los impuestos. Dentro de estos impuestos, que en este caso nos está contando 13.000 euros, tenemos más o menos este cálculo que nos está dando aquí: 1.000 euros de notaría, 500 euros de registro, 300 euros de gestoría y 12.000 euros de impuestos, que como os he dicho es el impuesto de transmisiones patrimoniales, que en Madrid, en la Comunidad de Madrid, es de un 6%. Con esto yo puedo saber que el precio total del inmueble serán 213.000 y fijaos que yo voy a tenerle que devolver al banco 304.000 euros.
Por lo tanto, estoy pagando de intereses 90.000 euros a lo largo de estos 30 años. Entonces, visto cuánto voy a pagar de hipoteca y ya tenemos claro todos los conceptos, cómo poderlo calcular, lo que vamos a hacer ahora será ver para cada sueldo cuánto puedo pagar máximo de hipoteca, que por norma general vamos a contar hasta un 40% de lo que yo tenga de nómina, ¿de acuerdo? Contando que no tengo ni otro préstamo personal, que no tengo un renting, lo que el banco a mí me va a dejar pagar como máximo según mi nómina, esto es por norma general. Vamos a ver cuánto puedo pagar de máximo de hipoteca, cuánto es el precio máximo de piso o casa que me puedo permitir y cuánto tengo que tener ahorrado de entrada. En este caso, para la entrada hemos contado de forma fija un 30% del precio de compra. ¿De acuerdo? Sé que a veces podemos conseguir que los bancos nos den más porcentaje, pero por norma general, para que quede muy claro, vamos a tomar en cuenta estas consideraciones. Vamos a ello, tenéis aquí esta pequeña tabla que os he preparado. Para una nómina de 1.200 euros, me puedo permitir pagar de hipoteca como máximo 480 euros al mes. Esto me supone que mi precio máximo de compra es de 140.000 euros y voy a tener que tener ahorrados 42.000 euros. Para un sueldo de 1.800 euros al mes, de hipoteca voy a poder pagar 720 con un precio máximo de compra de 210.000 y una entrada necesaria de 63.000. Para un sueldo de 2.500 euros al mes, me dejarán pagar de máximo de hipoteca 1.000 y puedo permitirme una vivienda de un precio máximo de 310.000 con una entrada necesaria de 93.000 euros ahorrados. Y ahora, este último ejemplo, he puesto números de 4.000 euros de sueldo, podría ser el ejemplo de una pareja que entre las dos personas ganen 4.000 euros. De hipoteca, el banco les dejará destinar de su sueldo hasta 1.600 euros, pudiendo llegar a comprar por 460.000, pero con una entrada necesaria de 138.000 euros. Visto ahora cuánto puedo permitirme pagar de máximo de hipoteca según mi sueldo y la vivienda que me puedo permitir comprar, voy a enseñaros dos ejemplos en dos ciudades distintas para que comparemos qué me puedo permitir en una y qué me puedo permitir en otra. El primer ejemplo que os voy a enseñar es en Jaén. Me he ido a, el primero veis que es Jaén y el segundo Barcelona, para que podamos comparar en dos ciudades, pero digamos que Barcelona tiene mucha más masificación, tiene mucho más turismo, entonces los precios son mucho más altos. Para que os podáis hacer una idea, como en dentro del mismo país, por el mismo precio aproximadamente, puedo acceder a viviendas mucho más grandes, mucho más lujosas en una zona, cuando en otra zona, pues por el mismo precio, tengo algo más pequeñito y más sencillo. Vemos en Jaén, tenemos por 370.000 euros, son ejemplos que he cogido de Idealista, un piso de 180 metros cuadrados, 4 habitaciones, garaje incluido y tenemos prácticamente todas las comodidades, mientras que en Barcelona tenemos por 335.000, ahora ha bajado un poco de precio, estaba por 360, un piso de 60 metros cuadrados y 2 habitaciones, en una zona que, como veis, pues tiene viviendas altas, no es la zona más premium de Barcelona, pero creo que de esta manera podemos comparar un poco lo que sería, por el mismo importe, que sean unos 350.000 euros, lo que yo me puedo permitir en una ciudad menos masificada como Jaén, o lo que yo puedo llegar a comprar en una ciudad que tiene mucho más turismo, mucho más movimiento, como Barcelona. ¿Qué tal? Y por último, voy a responder esa cuestión que os he planteado al principio del vídeo. ¿Cuál es el mayor problema para la gente joven a la hora de acceder a una vivienda? Estamos hablando de que probablemente por sueldo nos podemos permitir pagar esa hipoteca, ya que los alquileres están disparados y mucha gente joven vive de alquiler. El problema principal que tenemos es la entrada. Fijaos que estamos hablando de que para cualquier tipo de vivienda, hasta desde las que son más sencillas, tenemos que poner el 30% de entrada por lo general. Entonces, mi consejo desde aquí es que empecemos a ahorrar lo antes posible. Sé que cuando estamos en una etapa de la juventud es complicado, pero es muy importante que desde lo antes que podamos empezamos a tener este ahorro para que nos permita dar el máximo importe de entrada. Ahora los bancos están poniendo facilidades a gente joven, dando más porcentaje de financiación, pero aún así no quiero que esto haga que dejéis de ahorrar desde el principio, ya que si no es para la entrada de esta primera vivienda,
después vamos a tener otros gastos en el futuro que seguro que vamos a necesitar acostumbrarnos y tener este hábito de ahorrar ya desde muy jóvenes. En resumen, el tipo de vivienda que nos vamos a poder permitir va a depender principalmente de dos factores. El primero es mi nómina, cuánto yo puedo pagar cada mes, y el segundo es la entrada, que es lo que me va a exigir el banco que yo aporte para poder darme esta hipoteca. Espero que os haya encantado este vídeo, me podéis dejar en comentarios cualquier duda para futuros vídeos, la voy a resolver y os responderé lo antes posible. Y estad muy atentos y atentas que se vienen muchísimas novedades. Nos vemos pronto, hasta luego.